ya también el Zoom. Ya puse a grabar el Zoom. Está el streaming prendido, el live también. Ajá, otra vez, perdón. Entró al Centro de Estudios Junguianos y Sí. Y bájalo. Y bájalo. bájalo. Baja hasta que veas ahorita, en 20 segundos lo vas a ver, en este momento no. Yo voy a salir ya del aire y le voy a dar full screen. Okay. Entran ya. ¿Ya? Bueno, buenas noches. Otra vez estamos por acá. Esta vez tengo el placer de que me acompaña Yoconda Colmenares, una querida amiga, colega, analista junguiana, psicólogo y una gran experta, una persona con mucha experiencia en el trabajo con adolescentes, con dinámicas familiares y una persona que yo valoro mucho por la capacidad que tiene de alguna manera como de saber acompañar muy bien, de poder comprender las dinámicas complejas y de alguna manera también dar como esos pequeños tips que muchas veces necesitamos para poder hacer modificaciones y que nos cuesta tanto identificar. Entonces, muchas gracias, Yoconda, por estar con nosotros y por estar compartiendo este momento, este momento en estos momentos. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo, Eduardo. Con todo eso dijiste, ya me quedé sin palabras. Ya entré en pánico. No, mentira, pero bueno, te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor, primero porque te quiero mucho, te conozco hace mucho tiempo, pero además estar con ustedes, compartir este espacio que me gusta. No he escuchado todos los live, pero me parecen muy interesantes y enriquecedor para todo el mundo. Entonces, yo creo que no todo el mundo va al consultorio. Entonces, tener la oportunidad de que las personas tengan acceso a este tipo de información cuando quieren y que puedan enriquecerse, me parece que es una oportunidad de oro. Así que te lo agradezco. No, a ti por estar acá, de verdad. Bueno, quería para las personas que se están conectando a lo mejor por primera vez o conocen un poco la dinámica, vamos a estar hablando, Yoconda y yo, vamos a estar comentando y amplificando el tema de un poco lo que es la psicología del adolescente y en particular en estos momentos esas dinámicas complejas que se activan o que suceden cuando, bueno, cuando estamos viviendo, conviviendo con algún adolescente, sea hijo, sea... Espera un momento porque parece que no se disparó, el trigger no salió. No lo veo. ¿Tú lo ves en tu celular, Eduardo? ¿Qué cosa? El live, No, es que no tengo el... No, ¿Quieres que yo espérate. busque, Felipe, en la computadora? Espérate que en este momento estoy revisando y parece que no despegó, entonces me va a tocar hacerlo manual, porque en teoría debió salir. Entonces, lo que vamos a hacer es... sí, espérate. Ya la gente está preguntando, pero no. Listo, voy a darle yo manual. Okay. Entonces, esperen, me voy a asegurar, no me importa salir 30 segundos en cámara, pero me voy a asegurar de que estemos al aire. Entonces voy a mandar ya Go Live. Bueno, esperemos un segundo, a ver si ya subió correctamente el video. En teoría, listo. Creo que ya estamos live. Creo que ahora sí. Un momento, verificamos. Listo, sí.
ya estamos live, entonces salgo del aire. Pueden volver pues volver a introducir. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Perdonen el retraso en el inicio, tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas, pero bueno, afortunadamente ya resueltas. Entonces, quería comentarles que para mí es un gran placer estar aquí esta noche con ustedes compartiendo el espacio con Yoconda Colmenares, una gran amiga, una colega, analista junguiana, psicólogo y una persona que respeto muchísimo y que he visto mucho cómo acompaña los procesos profundos y complejos de familias que tienen ciertas dificultades en las dinámicas interfamiliares, de adolescentes y ciertas situaciones complicadas. Por lo cual, bueno, para mí es un placer estar al lado de ella aprendiendo de lo que nos pueda decir esta noche. Entonces, muchas Gracias por la invitación, gracias por este espacio que además me parece importantísimo porque es un espacio que llega a todo público y bueno, lo que te decía en algún momento antes, que no todo el mundo es para ir a terapia, pero que un espacio así de formación y sobre todo para los padres, incluso para los mismos adolescentes, poder escuchar cosas de cómo ellos se sienten, de cómo ellos los viven, de qué es normal, creo que puede ser muy enriquecedor. Así que te agradezco muchísimo más bien la oportunidad. no, a ti por haberla aceptado. Fíjate, a lo mejor hay personas que se están conectando por primera vez en el espacio y entonces quería hablarles un poco de la dinámica. Yoconda y yo vamos a estar desarrollando el tema. El tema de esta noche va a ser la adolescencia, la psicología del adolescente y un poco buscar o tratar de aterrizar esa psicología, tratar de identificar, tratar de acompañar en algo tan complejo como lo que estamos viviendo, ¿no? No solamente por la situación que nos tiene tomado, con todas las imágenes y todas las fantasías que pueden haber, sino también como las medidas de encierro, obviamente, han afectado las dinámicas de muchísimas familias y muchísimos lugares donde hay adolescentes propios o prestados. Siempre hay un adolescente por ahí dando vueltas, propio o prestado. Los que están entrando por primera vez, siéntase con toda la libertad de interrumpir, de interrumpir, no van a interrumpir, de mandar por chat alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, que la vamos a estar recogiendo. Felipe Arango, una persona muy cercana del centro, nos está acompañando también y apoyando en esto, y él va a estar encargado de monitorear la participación y las inquietudes de ustedes para hacérnoslas llegar y nosotros la tomaremos y la responderemos. Yo creo que el eje, como por llamarlo de alguna manera, motivacional de este espacio es algo que yo he compartido con muchos colegas, y es la creencia en que conocer de psicología es importante para el día a día. Comentamos un poco antes, Yoconda y yo, que a lo largo de la formación de cada uno empieza a tener información, empieza a tener ciertos elementos que cuando uno los empieza a ordenar en el día a día y en la vida, en la cotidianidad, uno realmente funcionan como herramientas, como instrumentos para poder entender, para poder facilitar procesos, para mover cosas que de otra manera son muy fáciles que se paralicen o que tengan como cierta dificultad. Y por eso es que escogimos casi que como prioridad el tema de los adolescentes, que es con el que estamos empezando este segundo ciclo de conversatorios, ¿no? Yo quisiera que Yoconda amplifique un poco más la idea, pero así como una pequeña introducción, todos hemos vivido, como todos hemos, de alguna manera, tenemos una cierta información de cómo la adolescencia es un tránsito de vida muy complejo. Y es complejo porque él es uno de los elementos uno de los momentos donde nuevamente nosotros hacemos crisis de una manera muy profunda y que además tiene un efecto completo en nuestro entorno. Y digo, hacemos nuevamente crisis porque a lo largo de la vida nosotros hacemos varias veces crisis. Nosotros ya de adultos muchas veces se nos olvida las crisis anteriores y lo que vivimos. Y esto es importante recordarlo porque muchas veces las referencias que tenemos para acompañar
es precisamente desde nuestra propia experiencia, desde nuestras propias memorias. Y algo que marca mucho la adolescencia es ese paso entre una relación de dependencia que tienen los niños pequeños con los padres, donde ellos tienen la absoluta certeza de que sin los padres ellos no pueden sobrevivir, y empieza un momento donde ellos empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo es vivir por mi cuenta? Y en ese momento pasan de una situación de dependencia a una situación de contradependencia. Hablábamos un poco que es como la repetición de esa etapa del no del niño, donde todo era no. Entonces, con el adolescente le planteamos una cosa e inmediatamente hay una contradependencia, hay por lo general, una reacción de rebeldía donde no. Entonces, con este pequeño marco, pero muy pequeño, si quisiera como oír que nos puedes amplificar desde tu experiencia, desde tu vínculo constante que has tenido con adolescentes con buenas dinámicas y en malas dinámicas. O sea, Sí, yo te escuchaba, Eduardo, y pensaba en lo importante que es entender las características del adolescente, porque a veces lo que hace más difícil el proceso, en términos generales en todas las relaciones, pero en la adolescencia, es que los padres viven cosas personales que no son personales, justamente por no entender por el proceso por el que los hijos están pasando, ¿no? Entonces, claro, como tú dices, un proceso de los adolescentes de rebeldía, pero entran como impulso con los padres, ¿no? O sea, es como una batalla de quién puede más, ¿no? Y esa batalla que no ocurre siempre, porque no es en todo momento, no es que en todo momento están en batalla. A veces tenemos la sensación de que son unos niñitos chiquiticos que dependen de nosotros, entonces uno le dice, ah, tú sí eres grande para una cosa y para la otra no, ¿ok? Porque eso es lo que decimos los papás cuando entramos en rabia, ¿ok? Pero es verdad, ellos son grandes para unas cosas y para otras no, y además apenas acaban de dejar la infancia. Entonces, ellos mismos están en ese proceso de ver quiénes son, que yo creo que es lo más importante. Esa pregunta de quién soy yo no se hace antes, se empieza a hacer a esta edad. Yo digo que se empieza a hacer como más o menos a los 14 años, pero se hace como más aguda alrededor de los 17, 18 años. Entonces, bueno, en eso tiene que ver un poco ese pulso. Entonces, una de las características es eso, ¿no? Que parece que son rebeldes y claro, que en algún momento se rebelan, ¿ok? Y que la manera en cómo se van a revelar depende mucho de cómo ha sido la infancia, de cómo fue esa dinámica y ese vínculo con los padres y de cómo ha sido la comunicación. Entonces, siempre va a haber una rebeldía. Lo que pasa es que esa rebeldía puede ser una rebeldía adolescente o aborrecente, como dicen algunos padres, justamente dependiendo de esa dinámica. Yo he tenido la experiencia a veces de dar un módulo justamente de adolescencia en una formación de consteladores familiares, y cuando yo doy ese módulo, que es para formar consteladores, yo lo hago tratando de que ellos revivan su adolescencia. Porque una de las cosas que pasa es que a uno como papá se le mueve su propia adolescencia. O sea, cuando uno va a ser mamá o papá la primera vez, se te mueven tus propios complejos maternos y paternos, ¿ok? Cuando pasa la adolescencia, que es un periodo de vida donde hay muchísima energía, donde tiene tanta fuerza como cuando nace un bebé. Cuando nace un bebé hay una energía increíble, hay muchísima fuerza, igual ocurre en la adolescencia. Entonces se le mueven a uno las cosas de su propia adolescencia. Entonces, por ejemplo, si yo fui muy reprimida sexualmente, posiblemente eso lo voy a reeditar en mi hija adolescente. Y entonces eso va a determinar cómo yo tenga esa vivencia. Pero bueno, esta característica de rebeldía es una de las cosas. La otra cosa importante es que lo que son importantes son los padres. Los padres empezamos a pasar en segundo plano. Yo siempre le digo a sus papás que disfruten a los hijos como hasta los 10, 11 años, ¿ok? Así que quieren ir agarraditos de la mano, quieren un beso y un abrazo, ¿ok? Pero ya a partir de los 10, 11 años ya eso no es tan importante. Lo quieren en privado, lo quieren en la casa, pero no lo quieren en público. Yo que tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en un colegio donde mis hijos estaban, yo recuerdo cuando mi hijo mayor llegó a cuarto grado, yo trabajaba en ese colegio, y me dijo, mamá, en el patio no me abraces. Entonces, claro, yo creo que lo que es importante es entender eso y no vivirlo como personal. Entonces, el mundo de los padres es lo que es importante para ellos y los padres pasan en un segundo plano. Además, pasa un proceso que es la desilusión de los padres. O sea, los padres fuimos idealizados.
Entonces papá era el rey, mi mamá era la reina, mi mamá sabía todo, mi papá, ¿ok? Y en la adolescencia empiezan a descubrir que uno no es tan maravilloso. Pero eso les da rabia. O sea, cuando ellos empiezan a descubrir que uno no es tan maravilloso, les da rabia. Y entonces lo reclaman con rabia, porque es una desilusión, es como un desenamoramiento. Entonces uno tiene que poder tolerar eso. Entonces, es la etapa de también desarrollar la identidad, saber quién es la identidad sexual, que es muy importante. Y yo diría que es la etapa de diferenciarse. Entonces, yo le digo a los adolescentes que es la etapa en la que uno ve cómo es mi mamá, cómo es mi papá y cómo soy yo. Qué me gusta, qué no me gusta, qué valores tengo y cómo soy yo. Justamente digo esto y a veces yo me encuentro un poco diciéndole a los adolescentes cuando los padres son más restrictivos o más cerrados, decir que les invito a decirles, siempre les digo, los papás aprendemos a ser papás porque ustedes nos enseñan. Entonces, en la medida que ustedes nos enseñan, nosotros sabemos cómo es este trabajo, ¿no? Y poder decirles a los papás, ese eres tú, pero no soy yo. Pero ese proceso que suena pareciera tan fácil, es muy difícil porque además da muchísimo miedo. Entonces, bueno, también es la etapa donde hay un despertar en la sexualidad importantísimo, hay un cambio biológico importantísimo, que sobre todo es muy difícil en los primeros años de la adolescencia, 11, 12, 13 años en la pubertad. Es muy difícil a esa edad porque esa edad es heterogénea. Quiere decir, hay una niñita que se desarrolla a los 11 y otra que se desarrolla a las tetas, a los 13, yo iba a hablar de la Lola, que una le crece antes y otra le crece después, pero eso es un conflicto, porque yo tengo acné y entonces es una etapa donde el desarrollo físico es muy importante. Más o menos como entre los 11 hasta los 14, 15 años, ellos están como definidos por su apariencia. Y entonces me salió una pepita, tengo el pelo rulo, eso que a uno le puede parecer una tontería, para ellos es fin de mundo. Entonces es como muy importante que uno pueda tener comprensión de eso, porque sufren por eso y hacen drama por eso. Ellos no es drama. Entonces, ese aspecto del desarrollo físico es muy importante y como lo importante es el grupo de pares, entonces me defino en función del otro. Quiero decir, quiero usar la ropa que usa la otra, o quiero usar la camisa que usa al otro. Y eso es lo que me va a dar identidad y pertenencia. Porque si hay una necesidad que es humana y de pertenencia. Pero en la adolescencia eso todavía es más importante. Entonces, yo pertenezco si me parezco al otro que además está siendo mi referente. ¿Ok? Y bueno, y ahí con el tema de la pertenencia, por supuesto, eso tiene muchas aristas porque, bueno, eso da cabida a que por pertenecer yo haga cosas que vayan en contra de mí mismo. Y el que yo haga cosas que vayan en contra de mí mismo depende de cómo ha sido mi desarrollo. De cómo ha sido mi desarrollo, de cómo ha sido mi autoestima, de cómo ha sido mi comunicación con mis padres, porque voy a pasar por momentos de confusión y voy a pasar por momentos de transgresión, ¿ok? Inevitablemente. Pero puede ser más grave o no, depende cómo haya sido eso. O sea, bueno, como a grosso modo yo diría que esas son las características más importantes de la adolescencia y la otra cosa que se me olvida es la omnipotencia. O sea, yo soy omnipotente, yo me lo sé todo, y eso que le pasa al otro no me va a pasar a mí. Yo como trabajaba en un colegio, y entonces yo por supuesto escuchaba cuentos, aunque yo trabajaba hasta quinto grado, cuando le decía a mi hijo adolescente, tercero, cuarto año, que están los muchachos en esto. Mamá, esos son los cuentos que tú oyes en el colegio y oyes de tu paciente. Eso no me va a pasar a mí. Entonces, eso es lo típico de la adolescencia. Eso le va a pasar a otros, pero a mí no. Entonces, esa cosa omnipotente que a veces nos puede dar como mucha rabia y es lo difícil como papá. ¿Cómo me mantengo en un diálogo? ¿Cómo te advierto? ¿Cómo te pongo límites sin castrarte, sin reprimirte, sin que lo que va a ocasionar es una rebeldía muy fuerte o una inseguridad muy fuerte? Pero bueno, yo diría que esas son como las características más importantes, ¿no? Okay. Yo te oigo y me vienen como muchas imágenes. Yo creo que es inevitable en este ejercicio que uno tiene permanentemente de estar captando las imágenes que se activan y hay como varios ejes que me vienen, que yo creo que, bueno, te las quería poner como imagen para ver también qué nos puedes decir, ¿no? Lo primero que te oigo y que me encanta es
oírte como del lado de los adolescentes, la visión de los adolescentes. Y yo creo que como padre, yo padre de adolescente, también me pregunto, bueno, y nosotros como padres, ¿cuál es nuestra visión? ¿Qué pasa? ¿No? Y se me ocurrían dos cosas. Una es que hay, por lo menos todavía en mi generación, nosotros venimos con un cierto marco del patriarcado donde la autoridad es importante. Y entonces ese miedo a que reten la autoridad está permanentemente o permanentemente no, pero se presenta con mucha frecuencia, como en el vínculo con el adolescente, ¿no? Y digo miedo a que la reten porque yo estoy seguro que en el fondo lo que hay es mucho miedo. Yo creo que es como más fácil señalar o de alguna manera exigir desde el poder o desde la autoridad, yo soy la autoridad, yo soy tu papá, yo soy, que sentarse a tratar de negociar o tratar de acordar o tratar de hablar, porque hay hay un elemento que es como más directo. Yo todavía me acuerdo, lo comento muchas veces, que cuando yo, bueno, con mis hijos ya yo era terapeuta y estaba muy, muy atento al tema de no criar desde la culpa, ¿no? A mí me parece que la culpa es una emoción inducida y una emoción terrible y todavía más terrible cuando se utiliza para educar, de alguna manera para formar. Y me acuerdo que esa, como trabajo de no trabajar con la culpa y tal, me llegó con el primer hijo como de 13 años, 13 no, un poco más, como de 14 años, que él entró en la adolescencia, una cosa furiosa y salir y los amigos y esto y aquello. Y entonces él era como decirle, por favor, si te vas a mover o vas a llegar tarde, avisa y llama para saber dónde estás. Y resulta que, bueno, él no llamaba y llegaba tarde y tal. Y un día yo extenuado lo espero sentado con la poltrona enfrente de la puerta de la casa. Y cuando él abre la puerta dice, ¿qué haces tú aquí sentado esperándote? ¿Tú crees que hay derecho que yo esté a esta altura y a estas horas de la noche esperándote muerto de la angustia, que yo no sé dónde vas a estar tú, qué tal? Y ese día yo entendí el poder que tiene la culpa. Entonces, y lo comento simplemente, y no lo recomiendo para nada, o sea, lo que estoy tratando de compartir es lo difícil que es hacerlo. Claro, pero estás diciendo una cosa muy importante, Eduardo, porque yo creo que todos los papás nos tenemos que permitir que en algún momento batimos la culpa, en algún momento somos represivos, castigamos, se nos sale la bruja, se nos sale el ogro, ¿ok? Porque somos humanos. Y porque además los hijos nos tocan complejos, ¿ok? O aspectos sombríos. O sea, los hijos nos tocan complejos o aspectos sombríos. O sea, si hay personas ahí que nos están escuchando que no saben a qué me estoy refiriendo, son aspectos, los complejos son aspectos que cuando nos disparan la emoción nos posee. Y los sombríos, aquellos que nosotros de alguna manera hemos reprimido porque lo consideramos indeseable. Entonces, cuando los hijos nos tocan un aspecto de eso, bueno, se nos sale el ogro, se nos sale la bruja. Entonces, lo importante es que tengamos conciencia de eso para que se nos salga menos, porque se nos va a salir. Y yo agregaría lo que dices tú de los complejos y la sombra, agregaría también la proyección, uno proyectándose como cuando yo fui adolescente. O sea, yo tuve una adolescencia que fue de mucha desmesura y yo creo que yo muchas veces el miedo que me daba, lo que mis hijos podían hacer, no era porque ellos lo fueran a hacer, sino que yo sabía lo que uno es capaz de hacer como adolescente. Exacto. Entonces, en el momento era las veces que estuve en riesgo y no lo supe, las veces que estuve en peligro y no me percaté, las veces que me metí en situaciones complicadas y que salí con dificultad. Y entonces, de alguna manera, es como uno, o hablando yo de mi experiencia, como yo muchas veces proyectaba eso que yo fui capaz de hacer en esos momentos de mi vida. Y espero que este niño no se le ocurra porque, y si nos puede salir, y si se pasa el extremo, y entonces ese easy, que entonces empieza a atormentarlo a uno como papá. Entonces, y una de las cosas que yo le digo a los papás cuando pasa eso, yo le digo, ¿qué hubieras necesitado tú que hubiera hecho tu papá o tu mamá en ese momento, cuando tú estabas en desmesura? Porque justamente lo que menos hubiera necesitado es ese control excesivo. ¿Entiendes? Entonces, porque uno entra en angustia, entonces para que no lo haga, hago un control excesivo porque tengo miedo de que lo viva. Y justamente lo que no necesitas es eso. ¿Entiendes? Necesitas que se abra un canal de comunicación,
un entendimiento a para qué, cuál es el sentido de esa conducta, qué es lo que te está pasando, que no es fácil, que quizás no lo vamos a saber en una sola conversación, pero es una cosa como de actitud, ¿entiendes? Que yo puedo tener una actitud de comprensión, que justamente, a mí me pasa que muchas veces cuando yo pregunto eso en la consulta, los mismos padres llegan a justamente, o los mismos adolescentes llegan a lo que necesitan, de verdad, quizás a veces un límite, una restricción, pero puesta como de otro lugar, porque quizás no es que no haya límites, ¿ok? Sino desde qué actitud tú lo pones. Si es de la actitud de la culpa y te señalo, y desde la censura, y desde yo controlo porque yo llevo la autoridad, o es desde una cosa de vamos aquí a dialogar y vamos a entender y vamos a reflexionar y entender qué te está pasando, y también es válido que yo hable de mi miedo. Tú sabes que yo tengo miedo porque es que yo no me medí. O sea, me metí en unos barrancos que bueno, que me da miedo, ¿entiendes? Y me metí porque me pasó esto. Y en la medida que nosotros podamos hablar de nuestra experiencia, también vamos a ayudar a que ellos se vean y ellos puedan conectarse con su miedo, que quizás no nos lo van a decir, pero eso se queda ahí rebobinando, ¿entiendes? Y ya no como papá, sino ya con como las otras imágenes que me venía cuando te oía a ti hablar de la visión del adolescente que me encantaron, era, yo creo que inevitablemente nosotros como analistas junguianos tenemos muchas referencias en temas, de alguna manera, desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista como de, ¿por qué no? Porque la mitología nos ha acompañado a lo largo de toda la cultura y se repite y se repite y se repite en nuestra cotidianidad. Y hay un tema mitológico que tiene mucho que ver con la adolescencia, que tiene que ver con la activación del héroe. O sea, es como el pasaje de niño a adolescente es, como decíamos al principio, es una transición donde muchas veces por la cultura, o mejor dicho, para empezar, para rebobinar un poco, desde el punto de vista de la civilización, por lo general nosotros teníamos ritos que nos permitían hacer ese pasaje de una etapa a otra etapa, que son los ritos de transición. O sea, entonces, hay algunos que se conservan, el noviazgo como el rito para pasar del encuentro al matrimonio, sea con ceremonia o no, desde una aproximación religiosa o no, pero hay como una transición entre yo estoy solo y de alguna manera independiente, a yo hago un compromiso de acompañarme en pareja. Y hay ritos que promueven eso y todavía lo siguen promoviendo. Pero yo creo que de los ritos que se han perdido, mucho tienen que ver con los ritos de pasaje, de niño a adolescente. En una oportunidad, por lo menos en Venezuela, y creo que en muchas partes en Latinoamérica también se usaba, que los empezaban a vestir diferente. Los cuentos de mi abuelo era que usaban pantalones cortos, o de mi papá, usaban pantalones cortos, y a partir de un momento determinado empezaban a utilizar pantalones largos. Había como algo que marcaba la transición, algo que marcaba. Y yo creo que esa falta de rito también confunde un poco tanto adolescente como padre. Pero lo importante de esto, más allá de la ausencia del rito, es que el rito lo que de alguna manera empezaba como activar era una fuerza donde yo tenía que enfrentarme a algo que era más grande que yo. O sea, por eso es que el tema de la adolescencia, recuerdo, por ejemplo, hay un junguiano que es Eric Neumann, y Eric Neumann lo plantea como el matar al dragón, como yo tengo que salir al mundo preparado para poder enfrentarme al dragón y venir triunfante. Y de alguna manera el dragón son papá y mamá, el dragón son esos obstáculos que yo tengo que ir como enfrentándome para, un poco lo que comentabas tú, para diferenciarme. O sea, yo puedo querer mucho a papá y mamá, yo puedo admirar mucho a papá y mamá, pero hay cosas donde yo soy muy diferente a papá y mamá y tengo que enfrentar eso y tengo que de alguna manera que empoderar esa diferencia. Entonces, ese tema de enfrentar al dragón creo que es muy importante porque hay veces que el padre dragón o la madre dragón, los dos dragones, muchas veces por miedo, nos ponemos cada vez en dragones más poderosos, ¿no? Tratando un poco como de petrificar a ese héroe que está tratando
Y muchas veces lo que tenemos entonces es el efecto totalmente contrario, que el niño, el héroe, efectivamente, este dragón tan grande, bueno, que cuando tiene que enfrentarse se va con todas y muchas veces entra en situaciones que realmente pueden ser de gran exposición. Porque lo otro que me recordaba oyéndote es esa característica de los adolescentes que es una fuerza desmesurada. O sea, ahí no hay límites, hay una sensación de omnipotencia, como lo señalaste tú, donde sentimos que somos capaces de todo y no nos va a pasar nada. Y como tenemos este coro, como dices tú, de pares, de los que tienen mi edad y de que estamos en el mismo proceso y que de alguna manera nos estamos mirando los unos a los otros para darnos fuerza para, bueno, ahora te toca a ti enfrentarte al dragón y mira, ya yo lo hice y ahora te toca a ti y entonces son como esas pequeñas acciones de iniciación que tienen y que se Claro. comunican entre ellos. O se confunde que cuando yo me inicié en la droga o corrí este riesgo, de esa manera estoy enfrentando al dragón. Justamente cuando el dragón es muy fuerte y cuanto más faltan esos ritos de iniciación, entonces más se expone el adolescente concretamente a caer en adicciones o a probar cosas que retan más a los padres, pero sobre los que los padres no tienen control. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, una de las cosas importantes es ese pasaje, que sobre todo en ese pasaje de diferenciarse y de separarse, es muy difícil. Y uno ve que los adolescentes hacen como acting en ese momento, o dejan de hablar más, o se encierran, o algunos se ponen regresivos, o, ¿saben? Toman distancia emocional. Pero es que les está costando tanto y le está doliendo tanto y le estás asustando tanto ese proceso de hacerse hombre y tomar conciencia acerca de sí mismo, que sería ese matar al dragón y ver quién soy yo, ¿ok? Que entonces hacen ese acting. Tú me haces acordar, diciendo esto, yo siempre he hecho terapia de grupos de adolescentes y en algún momento veo un adolescente que estaba justo en esa transición, tenía 18 años, estaba en quinto año, pero ya iba a ir para la universidad, pero estaba en esa transición y le asustaba tanto el proceso, claro, había toda una historia familiar un poco complicada, que mientras más hacía eso, más bebía el de día, se robaba las botellas de ron de la casa, consumía marihuana excesivamente, y un poco eso bajó cuando tomó conciencia del gran miedo que tenía de separarse, era el hijo mayor, en una historia familiar donde su presencia era importante, ¿okay? Y hacer su camino. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, Eduardo, me haces pensar en lo delicado de la situación actual. Una de las cosas que yo pienso de la situación, primero, cada vez tenemos menos ritos de transición, ¿okay? En esta cultura, pero los pocos que nos quedan en este momento están limitados. No puedo ir a los viajes a los 15 años. O sea, la fiesta de 15 años es un rito de transición, de niña a mujer. Tiene ese significado simbólico. Los muchachos en cuarto o quinto año, yo no sé cómo es allá en Colombia, pero aquí en Venezuela tienen montones de eventos que ya representan esa transición con la que van a salir al bachillerato. Entonces, es el juego cuarto o quinto, o es que hago una corrida, es que cada colegio tiene su simbolismo de transición. Y lo más difícil para ellos en este momento es que eso se lo están perdiendo. Entonces, claro, que además ellos vienen años preparándose y viéndole a los mayores hacer ese tránsito. Aquí en Venezuela hay una tradición, que son las gaitas, que se hacen en diciembre y las hacen los de cuarto y quinto año, en algunos colegios solo los de quinto año. Y uno ve cómo los adolescentes esperan ese momento y cómo empiezan a prepararse, pero es simbólico de que ya estoy siendo grande, ya soy el más grande del colegio y voy a ir para la universidad y me voy a ser hombre o mujer. Entonces, bueno, todo eso se está perdiendo en este momento y ojalá surja alguna forma creativa, como han habido funerales virtuales, matrimonios virtuales, que surja una forma creativa, porque va a terminar el año escolar y los muchachos que están en esa etapa no van a tener eso. Y eso los pone, si la autoestima está muy frágil y hay una historia familiar difícil, los pone más vulnerables, más en riesgo de caer en estas otras cosas que estaba diciendo antes. Ya te estás comentando algo que yo creo que es importante porque aquí también ha pasado cómo se han ido perdiendo oportunidades que han esperado toda la vida, la graduación, el viaje, una cantidad de cosas y se le están perdiendo por lo que estamos viviendo. Pero más allá de esas cosas puntuales, fíjate, yo quisiera que
que nos hablaras un poco. Entonces, estamos hablando de lo complejo que es el vínculo y la dinámica y la comunicación con un hijo adolescente, un sobrino adolescente, un vecino adolescente, un adolescente X con el que yo esté vinculado. Pero en este momento, aparte, en la gran mayoría de los países que nos están oyendo, tenemos la situación del encierro, del aislamiento, con lo cual toda esta dinámica se potencia, porque una cosa es que sabemos que de repente el hijo de repente dice, mira, tengo que dar una vuelta, y sale y da una vuelta y se reúne con los amigos o lo que sea. Pero en esta situación donde está de alguna manera en muchos países penalizado y hay una prohibición estricta de moverse, de salir. Y entendiendo que tú acabas de cerrar un taller para adolescentes que están en esta situación, ¿qué nos podrías decir tú de cómo ves tú la situación? ¿Qué elementos crees tú que se activan de repente con mayor volumen, por darle un nombre, o que paradójicamente se desactivan? ¿Y qué elementos nos puedes dar tú? ¿Qué referencias nos puedes dar tú un poco para acompañar a esa dinámica en esta situación que estamos viviendo? Mira, para mi sorpresa, ¿ok? Nosotros tuvimos 4 sesiones con 2 grupos adolescentes, uno de 12 a 14 años y otro de 15 a 16, ¿no? Ellos nos traían como motivo muy más allá, lo que era más importante para ellos era el tema del perder el contacto social con sus compañeros, el contacto físico. Lo que más añoran es ese contacto físico, ¿ok? Pero no lo traían como una angustia, lo que quiero decir, aunque los más grandes, por ejemplo, 18 pacientes que yo tengo de esa edad, sí han hecho más síntomas de ansiedad y están más cansados, ¿ok? Pero lo más importante es la pérdida porque, por ejemplo, un adolescente me decía, o sea, yo pasé las dos o tres primeras semanas como viendo quién era yo, porque al ver con mis amigas y mis amigos, que son mis referentes, de repente se sintió como con un hueco. Aunque puede conversarlo por Zoom y aunque puede chatearlo, estás perdiendo el encuentro. Pero bueno, yo creo que una cosa importante es que ellos están valorizando lo que implica el contacto social, face to face, cara a cara, el contacto físico. Y entonces, bueno, yo tengo la fantasía que ojalá cuando esto pase y puedan encontrarse, den más valor a eso y no como a veces uno los ve todo el día, cada uno pegado a su celular. Están sentados todos juntos, pero pegados a su celular. Que le den como más valor a eso, ¿no? La otra cosa que ha sido muy difícil para ellos es el nivel de carga de tareas, que ha sido difícil para los padres y para los profesores. O sea, esto ha sido una experiencia nueva para todo el mundo, donde todos tenemos que adaptarnos. Entonces, los profesores, con un esfuerzo enorme, tampoco han medido bien cuánta carga y cuánta no. Los padres no saben ni siquiera qué postura tomar, me siento, no me siento, superviso, no superviso. Aquí en Venezuela está pasando que es el padre el que recibe hacer, cosa que no pasaba cuando estaban en el colegio. En el colegio lo recibía el muchacho. Entonces ahora está mediado por el padre. Entonces hay adolescentes que me dicen que están cansados de que la mamá le diga, estudia, 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 siéntate, recuerda que de tu nota depende tu ingreso a la universidad, porque primero le transmite una sensación de desconfianza. O sea, como que yo no tengo capacidad de tomar decisiones, no tengo autonomía, no me sé organizar, entonces se sienten atiborrados. Pero esos padres también están angustiados y tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, los padres tampoco saben medir cuánto superviso, cuánto no, cuánto controlo, cuánto no. Entonces, esto del nivel de tareas los ha tenido muy cansados. Ya estamos como en la quinta, sexta semana de aislamiento y eso se ha ido como regulando. Pero al principio fue sumamente difícil para ellos y los tenía muy cansados. La otra cosa que los tiene cansados es estar todo el día con la familia. ¿Ok? Les gusta, pero en el adolescente, una de las características importantes que no dije antes, que es muy importante su espacio privado. En esa angustia de quién soy, no soy niño, no soy grande, necesitan encerrarse en su cuarto y estar ahí, ¿sabes? Mirando el techo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahora si miro techo todo el día, entonces mi mamá me lo recuerda o me reclama porque no estoy viendo una película con ella o porque no estoy compartiendo en familia. Entonces, ellos
una de las cosas que piden es que los padres se relajen y permitan que ellos también definan su tiempo. Te digo esto y pienso en un problema que es muy difícil en los adolescentes, que es el tema de la comunicación, que es que uno quiere que los adolescentes le digan, pero yo le digo a los papás que uno tiene que estar preparado para escucharlos cuando ellos quieren hablar. Uno siempre puede preguntar, y además uno debe preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal la fiesta? Mostrar interés, mostrar preocupación, mirar su necesidad. Uno va a hacer siempre la pregunta, pero uno tiene que estar ahí preparado a que a veces no van a querer hablar. Pero de repente los buscaste en una fiesta y el tipo o la tipa se fajó y te contó lo que pasó en la fiesta el día anterior y la semana anterior. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que estar ahí como, ¿sabes? Como listo, como al pie del cañón. Cuando uno se pone muy persecutorio, entonces ellos se cierran. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Un adolescente me decía, no aguanto estar con mi mamá y mi papá en mi casa. ¿Okay? Pero tiene que ver con eso, con esa sensación de que pierdo el espacio privado. Entonces, ahí estoy tocando un punto muy importante, que es que todos necesitamos ese espacio privado. Los papás que se están sobrecargando porque ahora tienen que trabajar desde casa, supervisar lo que está haciendo el adolescente, también necesita su espacio privado. Entonces, es como darse ese espacio privado a todos. Entonces, yo diría que esas son como las cosas más significativas. Ellos piden que se relajen, que confíen, que les den autonomía, que eh, por supuesto que uno como padre tiene que pedir espacios de rituales, ¿ok? Por ejemplo, comer juntos. La otra cosa que está pasando ahorita, que es de lo más difícil, es el horario de sueño. Tienen todos el horario trastocado. Cualquier padre adolescente sabe que los adolescentes en vacaciones se vuelven noctámbulos. Y el adolescente se vuelve noctámbulo porque necesita ese espacio privado. Entonces ahorita hay fiestas party Zoom en la madrugada, ¿ok? Bueno, porque es donde no hay nadie en la familia, todo el mundo está durmiendo, entonces yo estoy en mi espacio con mis amigos. Pero el adolescente siempre ha sido lo difícil de este momento, es que de todos modos ellos tienen que cumplir con sus actividades escolares. Entonces, bueno, ahí toca como tener cierta flexibilidad. Los muchachos en el grupo decían que las primeras semanas, incluso una chica reportaba que se le trastocó tanto el ritmo circadiano del sueño que ella no podía dormir, ¿ok? Y entonces, bueno, al principio se acostaban a las 5 o 6 de la mañana y por supuesto se levantaban tardísimo. Lo que ha ido pasando con las semanas que han ido regulando eso. O sea, acuestan 1, 2 y se levantan como a las 10 de la mañana más o menos. Pero bueno, yo diría que en ese sentido lo importante es cuidar que duerma por lo menos 8 horas, ¿ok? Y no volverse demasiado rígido con eso, pero también si nos volvemos muy laxos, entonces no funciona para cumplir con las actividades escolares. Pero todo eso es una cosa que se tiene que negociar. Por eso son de las cosas difíciles que ellos les han pasado como en este momento. Fíjate, ahorita oyéndote también hay algo que esto es un mensaje para los padres, ¿no? Ya, que creo que es importante. Y tú lo señalaste previamente, que es el tema de los complejos. Yo creo que algo que ayuda definitivamente es uno conocerse un poco a nivel de reacción, a nivel de la historia que tiene uno, porque todos tenemos complejos, todos. Y, y no sabemos, o sea, si nosotros no estamos conscientes muchas veces, no sabemos cómo relacionarnos con los complejos. Así como, un poco para ponerlo de una manera simple, un complejo es un tema acompañado a lo largo de toda la vida y cuando me lo tocan genera una emoción un poco exagerada. Todos tenemos complejos con el físico. A mí, mientras no me toquen el peso, yo puedo ser muy amable. Cuando me toca, mira, como que te engordaste un poquitico, ya es un tema de toda la vida. Hay temas que son la relación con mamá. Hemos tenido una relación complicada con mamá toda la vida y mira, cuando veo a alguien que se parezca a mi mamá, se me activa algo, o con mi papá, que también tenemos complejos, o con el dinero. Y yo creo que hay complejos muy particulares que tenemos los padres, que se nos activan, que son nuevamente el complejo de la autoridad, o sea, yo soy la autoridad, y un poco el complejo, digo yo, de dar el buen modelaje. Entonces, es el aprovechamiento del tiempo, es el aprovechamiento de las oportunidades. Entonces, en esta situación, padres que tienen esos complejos muy presentes y se la activan, sufren muchísimo y hacen sufrir muchísimo, porque entonces es ese mensaje permanente que con toda la buena intención de tienes que aprovechar el tiempo,
bueno, se transforma casi que en una bandera de guerra, y con lo que estábamos hablando anteriormente de la contradependencia y de la cosa heroica. Mientras más me dices a mí que tengo que aprovechar el tiempo, yo adolescente que estoy haciendo maromas para sentirme más o menos bien, entonces voy en contra de eso y ahí se da el gran enfrentamiento. La otra cosa que yo le comentaba a Yoconda antes de entrar antes de que nos activáramos en el Facebook, era que el niño que va pasando adolescente de alguna manera empieza a tener una cierta conciencia de esa transición, porque se recuerda, bueno, cuando le dio el acné y cuando se curó del acné y cuando le gustó esta niña o cuando esta niña, compañerita de él, se desarrolló, la prima. O sea, ellos tienen una cierta idea de que algo está pasando porque están en la transición y están llevando. Uno como padre casi que lo siente como, un día me desperté y tenía, en vez de un cachorro, ahora tengo esta especie de monstruo que me acompaña. Y yo creo que muchas veces nos toca a nosotros como padres pedirles a los adolescentes, tenme paciencia. O sea, te hablo así y no te puedo seguir porque es que no sé cómo hacerlo. Tú tienes conciencia de todo este cambio que tú has tenido, esta transición que tú has tenido. Para mí, tú todavía eres mi niño chiquito y uno lo ve aparte en caricaturas y en la vida. O sea, yo tengo 60 años, mi mamá tiene 80 y pico, y yo estoy seguro que mi mamá me ve todavía como si tuviera 13 años, o sea, literalmente. Entonces digo, mira mami, no tengo 13 años, o sea, ya yo soy un tarallo. Pero es tu mami, ¿viste? Tal cual. Y creo que eso es muy Claro. importante, tenerlo muy presente, porque muchas veces está lo que dices tú, uno exigirle a este compañero de vida que tenemos al lado, exigirlo como si fuera un niño. Y por otra parte, como reconocer que muchas veces hay una tristeza y un dolor de ver que ese niño ya no es un niño y que de alguna manera, tarde o temprano, bueno, va a hacer su camino, que es ley de vida y es lo que toca. Entonces, Claro. creo que eso también me imagino que debe estar en el intensivo de familia que hemos tenido durante todo este tiempo, porque literalmente ha sido un intensivo de familia donde hemos escuchado de todo, ¿no? Y donde se puedan ver regresiones, Eduardo, porque según cómo haya sido la historia y según el complejo, porque todos tenemos algún que otro complejo que nos define un poco más, o que se nos dispara un poco más fácil. Como yo digo, se me salió el complejo caminando solo, pues. Entonces, eso se puede agudizar en este momento. Tú me haces pensar en una paciente que tiene un complejo de exclusión y ella tiene rato trabajando, ya está trabajando desde muy pequeña y tiene identificado que tiene un complejo de exclusión. Sin embargo, con el confinamiento y su ansiedad importantísima. ¿Okay? Y la ansiedad importantísima tuvo que ver con que ella estaba logrando una adaptación en la universidad, estaba logrando, ¿ok? Y justo se corta, se regresa a estar con la familia, ¿ok? Pero todas las fantasías catastróficas que ocurren alrededor de eso. Pero no el síntoma no se manifestó con que tengo miedo que cuando vuelva no voy a tener amigas, ¿ok? Sino el síntoma se manifestó por otro lado, se desplazó hacia otra cosa, un miedo un poco irracional, que no lo voy a comentar para proteger la identidad de la paciente, ¿no? ¿Ok? Pero lo que está en el fondo es que la activación de su complejo de exclusión, que el confinamiento generó y el miedo de lo que venía a ganar, no lo he conseguido. Y eso me hace pensar en otro paciente que arquetipalmente es más un Zeus, ¿sabes? Todo es un líder, él va a ser un tipo grande, ¿ok? Y entonces él viene, desde que comenzó la universidad, en un proceso en esa dirección. Y él es uno de los que está como más cansado de esta situación, pero tiene que ver justamente porque esto le puso un frenazo a ese proceso. Y entonces, aunque estoy nombrando dos pacientes, que obviamente el síntoma que surge está surgiendo en torno a su costelización arquetipal y a su complejo, ¿ok? Sin embargo, esos síntomas vienen a su servicio. Lo que pasa es que siempre nos asusta mucho, porque quizás este paciente que recibió el frenazo, bueno, ese frenazo lo necesita. Entonces, la otra cosa que a mí me parece importante de este coronavirus es que cada uno de nosotros, en el momento que nos tocó, en el lugar donde nos agarró, en la circunstancia que nos agarró, bueno, yo diría que tocaría pensar
¿para qué me vino? Aunque no vino a todos, ¿por qué me agarró a mí? ¿O cuál es el sentido que me agarrara a mí en este momento? Pensando un poco en estos pacientes, que es un poco la línea en la que yo he venido trabajando. Bueno, nos pasa a todos, pero esto para ti, ¿cómo es, no? Y en la medida que ellos tienen más conciencia de su complejo, entonces lo pueden asimilar un poco más y se genera menos ansiedad, ¿no? Eso con respecto al propio adolescente, claro, quizás 17, 18 años, que pueden tener como más conciencia de eso, ¿no? Pero la otra cosa importantísimo es que también, que era lo que tú señalabas, en la medida que como padre yo tenga conciencia de mi complejo, por ejemplo, si yo tuve un padre muy autoritario, que era muy estricto, pero yo siento que eso me formó y no tomo conciencia de lo que eso me castró, entonces yo voy a ser un padre demasiado autoritario, no voy a capaz ni siquiera mirarlo. O sea, de repente suena raro esto de mirarlo, ¿no? Pero cuando digo mirarlo, es mirar de verdad su alma, cuál es su necesidad. Y me pongo estricto y entonces ahora cuéstate y tal, y la tarea, y sale esa cosa de autoridad muy fuerte, pero es porque es mi complejo paterno que se está moviendo, ¿ok? No porque mi hijo sea un desastre. Entonces, bueno, la verdad es que como siempre todos estos temas, y sobre todo cuando se trata de cosas de familia, es una red muy compleja, que todos tenemos que ver, que se va moviendo todos en esa red compleja que se activa, porque se nos activa a todos, sin excepción. Mira, yo quiero aprovechar el momento para preguntar de repente a la audiencia si tienen, recoger preguntas o comentarios que ha hecho la audiencia que podamos amplificar o que podamos aclarar. No sé, Felipe, si tienes algo recogido. Sí, ya han aparecido preguntas. Entonces, la primera es una muy buena que la plantea Ricardo. Él básicamente indaga respecto a factores culturales, religiosos, socioeconómicos, que puedan ser factores de protección o de riesgo para el desarrollo del adolescente. ¿Ustedes cómo ven ese tema? ¿Sí existen? ¿No? ¿Es un proceso muy homogéneo independientemente de donde se encuentre el adolescente? Bueno, yo creo que hay, para mí es difícil dar como una respuesta así precisa, ¿no? Creo que es homogéneo y heterogéneo. O sea, es homogéneo quizás esas características que dimos, ¿ok? Pero en cuanto a los factores culturales y religiosos, yo diría que es heterogéneo en el sentido de cómo vive cada familia ese proceso de lo cultural o lo religioso. Justamente antes de que comenzáramos, Eduardo, estábamos compartiendo experiencias de colegios, ¿ok? Y el colegio donde estoy está asociado a un factor cultural, un factor religioso tiene que ver con el contexto socioeconómico donde pertenezco y la familia, una influencia en la formación. Ahora, estas características generales van a ser en todos, pero ese factor cultural puede ser un factor de riesgo o potenciador, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, quizás posturas religiosas muy conservadoras pueden ser factores de riesgo. Por ejemplo, porque les cuesta lidiar mucho con toda esta iniciación en la sexualidad, que es normal y natural. Entonces, conductas naturales y normales son calificadas y son culpabilizadas, entonces son factores de riesgo, por ejemplo. No sé si eso responde a la pregunta, ¿no? Fíjate, yo le quería dar me parece muy interesante la pregunta, muy importante, quizás una connotación más de lo que podemos llamar arquetipal. Cuando nosotros hablamos de arquetipal, estamos hablando de patrones, ¿no? De alguna manera, los seres humanos tenemos una cierta limitación de patrones de comportamiento. Por eso es que cuando vemos una serie, leemos un libro y vemos un perfil de uno de los protagonistas, vemos cómo eso es un patrón muy definido y un patrón que se va repitiendo. Cuando de alguna manera todos nosotros nacemos con una cierta naturaleza de ese patrón. Y yo digo que, y lo comento mucho, que los seres humanos, lo comento porque yo creo que es importante tenerlo presente, que los seres humanos somos los únicos animales donde de repente en una guarida de lobos nace un conejo, o viceversa, en una manada de conejos nace un lobo. Entonces, el papá conejo, entonces está viendo que todos sus hijos sean buenos conejos y se porten bien como conejos, y resulta que tiene este lobo, entonces, incluso algunas veces cuando le enseña los dientes, como que se asusta un poco. O al revés, el papá lobo que quiere que todos sus hijos sean lobos y este conejo, porque no se mueve y porque no hace sino brincar y porque es tan blanco y porque
Y yo creo que la cosa más compleja y complicada es poder reconocer esas diferentes como patrones que tenemos en la familia. Porque en la adolescencia es cuando esa naturaleza que tenemos nosotros está buscando salir con la mayor fuerza. Es el momento, uno de los momentos en los que ese arquetipo, ese patrón va a luchar por salir, porque eso es lo que me va a dar a mí mi identidad. Entonces, ¿qué pasa muchas veces allí? Que un poco, un poco poniendo a todos esos elementos que comentaba Ricardo en la pregunta de Ricardo, la sociedad, la religión, una cantidad de cosas, funcionan como grandes contenedores que tratan de alguna manera, de moldear esas diferentes naturalezas. Cuando esa naturaleza que está tratando de salir se siente muy aprisionada por el entorno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Una de ellas, obviamente, es que termine siendo aplastada por el entorno. Y ahí o hay una frustración de toda la vida o vemos esas adolescencias que entonces aparecen tardíamente, aparecen en otro momento de la vida y de una manera un poco inadecuada. Puede ser que la fuerza que tengo que hacer para sacar esa naturaleza sea tan grande que, bueno, que empuje de una manera muy violenta o y eso, bueno, genera situaciones que pueden ser no muy constructivas. Y la otra es que yo encuentre como una cierta resistencia que me está enseñando cómo se hace la cosa y de alguna manera en esa enseñanza permite y favorece que esa naturaleza se termine expresando. Entonces yo creo que eso es muy importante porque aparte hay algo que nuevamente, viéndolo desde el punto de vista de la psicología junguiana y arquetipal, los padres, bien o mal, nos toca ser los cuidadores de ese entorno. O sea, los padres somos los que enseñamos límites. Mira, la ley aquí es que tú puedes llegar hasta acá y no puedes hacer esto. Y damos herramientas. Entonces, en ese ser padre, en esa función de ser papá, también dependiendo de esa fuerza con que nosotros pretendemos, podemos chocar o podemos facilitar que esa expresión de esa naturaleza se haga de una manera determinada o de otra. Entonces, creo que esa pregunta es súper importante. Y tú me haces pensar, Eduardo, una cosa que está pasando, que yo creo que es una oportunidad en este aislamiento, ¿ok? Que es importante, los padres a veces piden mucha productividad a los hijos, ¿ok? Y es importante esos ratos de ocio que quizás van a permitir que muchos muchachos se conecten con su vocación. Porque hay algunos que justamente por cumplir el deseo de los padres y por todos esos aspectos culturales y sociales se han alejado de su vocación que está ahí, es un momento de empezar a definirla. Entonces, ellos lo van a poder ver quizás en ese momento de ocio, cuando investiguen y busquen por internet o se dediquen a leer o empiecen a interesarse por algunas cosas, puede ser un momento de descubrimiento, que me hiciste pensar en eso ahorita comentando eso. ¿Sí? O incluso se me ocurre también que son momentos en los que se puede como nutrir al adolescente de las tradiciones de la familia, que muchas veces no se tienen. Yo me Exacto. acuerdo cuando mi abuelo era tal cosa y al adolescente empieza a sentirse que forma parte en esa necesidad de hacer una identidad, de tener pertenencia. Creo que es una oportunidad también de sentir que ellos pertenecen a una familia que tiene por llamarlo, lo que nosotros llamamos en ciertas corrientes de formación, un linaje, ¿no? Como mi abuelo le enseñó a mi abuelo tal cosa, mi abuelo se lo enseñó a mi papá y yo no me había dado cuenta por qué es que mi papá hace esto o piensa de esta manera o no. Entonces creo que ese rato de ocio también es interesante aprovecharlo para recordar esas tradiciones que muchas Exacto. veces en el mundo que estamos viviendo no hay tiempo, está muy interferido por los aparatos y por una cantidad de cosas. Claro. ¿Ibas a comentar una cosa, Felipe? Sí, no, iba a continuar a la siguiente pregunta, pero vi que están inspirados y eso me encanta. Bueno, Marisabel Bernal trae una pregunta relacionada con cómo lidiar con las distorsiones de los adolescentes, principalmente las relacionadas con estas omnipotencias que claramente son una distorsión, desde dónde se puede dar como principio de realidad, por así decirlo.
Claro, ahí la propuesta sería espacio de reflexión y de conversación. O sea, ahí lo que uno puede es presentarle un poco, como pero un diálogo. Bueno, si tú haces tal cosa, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿y para qué? ¿Cuál es el sentido de eso que estás haciendo? Ahora, a menos que sea una situación de mucho riesgo, toca dejar que se desbarranque. ¿Ok? O sea, a veces las cosas toca que uno ve que el adolescente se va a caer y toca aguantarse duro de la silla, tragar duro y aguantar. ¿Ok? Pero siempre me van a escuchar que el punto es un punto de encuentro. El adolescente que se siente omnipotente también está asustado. Y cuando el adolescente siente que tiene unos padres que lo escuchan, que miran su necesidad, el adolescente se puede abrir, aun cuando esté omnipotente, se puede abrir en algún momento y quedarse con esa reflexión. Pero siempre y cuando uno no esté tratando de imponer y decir porque sí o porque yo lo digo o tratar de cambiarlo. ¿Ok? Cuando yo lo impongo, escucho. Cuando yo lo digo y lo dejo en su decisión, pues el adolescente se queda ahí, pensandito y puede reflexionar. A mí se me viene la imagen, no sé si es un poco chocante por lo que estamos viviendo, pero es como una referencia como el sistema inmunológico y al sistema de inmunizarse, ¿no? Es como, de alguna manera, la familia es un sistema inmunológico y como el sistema inmunológico personal, que algunos son más fuertes o más funcionales que otros, otros son más débiles o más disfuncionales que otros. La familia es como un sistema inmunológico y el adolescente tiene que entrar en contacto con las bacterias, con el sucio, con los virus para poderse inmunizar. Ese tema de quedar aislado y que no se mueva y que no le pase nada, bueno, al final lo que está haciendo es un sistema inmunológico que no está activado y que él puede ser muy bien portado, puede ser ese adolescente que no trajo problemas, pero que de alguna manera en los recursos que tiene para la vida puede ser que esté disminuido de alguna manera. Entonces, oyéndote eso, que creo que los padres hemos pasado por eso, como, bueno, yo creo que por eso esa figura y ese arquetipo del arquetipo de del ángel de la guardia es tan tranquilizador, porque es como, sí, que bueno, se lo encomiendo y de alguna manera, no desde el punto de vista de una creencia religiosa, ni mucho menos, en la psique nosotros tenemos aspectos que funcionan como el ángel de la guardia. O sea, nosotros Claro, no somos unos seres que vamos a una autodestrucción o un suicidio. Hay una parte allí, esa vocecita del angelito bueno, por darle un nombre o por utilizar esa figura, que le dice, oye, pero de verdad vas a hacer esto. ¿Por qué mejor no te claro, enfermas? ¿O por qué mejor no te claro, quedas? ¿O por qué mejor claro. no te pierdes? ¿O por qué? Entonces es como que nos toca confiar en ese ángel de la guardia arquetipal que todos tenemos dentro y que nuestros adolescentes también tienen. Claro, claro. No, no, importantísimo. Me haces acordar, voy a contar una anécdota personal horrible, horrible porque me da pena. Pero yo iba a empezar a estudiar medicina y en ese tiempo había que esperar un año. Entonces yo me iba a ir a estudiar inglés. Y resulta que el que era mi novio también se fue a estudiar en Estados Unidos inglés por otras razones que no estaba prevista. Cuando yo le dije a mi papá me dijo, hija, una mujer, yo tenía 17 años, no se va detrás de un hombre. Y bueno, yo me fui con eso, yo me fui, pues él me pagó el viaje además, pero yo me fui con eso, pero aquí regresé virgen. O sea, un poco ese padre introyectado, o sea, si el tipo me hubiera dicho, no, no te vas, yo hubiera peleado por irme, ¿entiendes? O sea, el tipo se encargó de la cosa sembrada, ¿ok? Y esa muchachita se portó bien allá, ¿entiendes? Pero es un poco eso, un poco lo que quiero decir, es un cuento que da pena, es un horror, pero bueno, es eso, es cuando tú le dejas la responsabilidad. Ahora, que uno como papá vive mucha ansiedad y mucho miedo, por supuesto. Por supuesto que ante esa omnipotencia nos da mucho miedo y da mucho susto pensar en la consecuencia. Y es ahí cuando toca ver cuándo me toca poner el límite y cuándo no. Entonces se corre demasiado riesgo, entonces uno tiene que agarrar. Porque puede ser que esté en una postura que como Ícaro, pues. O sea, como Ícaro que se le van a quemar las alas. Entonces, bueno, le tengo que tener un
sino le tengo que tener una cuerdita a tierra. ¿Ok? O sea, más bien como la imagen del papagayo, con una cuerdita a tierra para poder dejarlo volar y jalarlo de vez en cuando. Esa sería como la imagen, pues. Ok. Juan Fernando Arango indaga sobre qué está pasando sí, en el suicidio en los adolescentes. Yo no manejo estadísticas como para hablar de qué está pasando en el suicidio. Para mí, el suicidio tiene que ver un poco con casi todos los síntomas que hacen los adolescentes. Llámese trastorno alimentario, suicidio o caer en adicciones. Y es un poco ese adolescente que se siente rechazado, reprimido, desacreditado, no perteneciente a esa familia, no mirado, que no cumple los ideales familiares y entonces busca un camino de ese tipo. Ahora, el camino que voy a escoger depende, por supuesto, de cómo ha sido la historia, pero yo, que esos son como los grandes temas en la adolescencia, ¿no? Lo que es las adicciones, el suicidio y los trastornos alimentarios, que son cosas que hacen síntomas de esa edad. Entonces, ante esas situaciones, bueno, tiene que ver mucho cómo ha sido la infancia. Y si en la infancia de mi hijo o de mi hija, por mi propia historia, por mi propia circunstancia, porque yo creo que siempre los papás, casi siempre, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Pero por supuesto lo hacemos con lo que tenemos, con lo que podemos. Entonces, si no lo pude hacer bien en la infancia y eso propició que mi hijo haga alguno de esos síntomas en la adolescencia, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que ver otra vez es cómo el síntoma viene en mi auxilio, en el sentido de que el síntoma está viniendo para que algo se haga consciente, pero no solamente en el adolescente, sino en ese sistema familiar. Y entonces me está invitando a que yo corrija posiblemente una postura unilateral que tuve o yo tome conciencia de algún aspecto sombrío en mí que proyecte mi hijo y que lo está llevando a sentirse una ruina. Esto me hace pensar en una paciente que ahorita afortunadamente está mejor, pero cuando yo la empecé a ver hace 2 años, el primer día yo dije, esta chica se va a suicidar. Y ella hace un año me decía, llorando en el consultorio, es que yo me siento la escoria de la familia. Y tiene que ver justamente eso. Un adolescente que quiere suicidarse es porque quiere acabar con el dolor, porque se siente así, la escoria de la familia. Y se siente la escoria de la familia porque no se está sintiendo mirada, porque los padres en sus proyecciones no la están viendo a ella, se están viendo a ellos. Y se están viendo a ellos en su angustia. No saca las notas que yo espero, no te maneja socialmente como yo espero. Entonces, claro, por eso digo, sí, quizás siempre vamos a escuchar mucho eso, pero es que un adolescente está viendo una familia y principalmente a los padres. Entonces, siempre la reflexión, por supuesto, es hacia los padres, pero hay oportunidades. Todavía como hacer cosas y cambiar eso, tomar conciencia de esos aspectos y hacer cambios. Yo creo que yo creo que es un tema delicado, no porque no se pueda hablar, sino porque desafortunadamente por lo general cuando se habla está muy rodeado de culpa, ¿no? Habíamos hablado en un momento determinado que el no activar culpas es todo un arte, en uno mismo y en los demás. Yo creo que el tema del suicidio en adolescentes tiene, ahorita oyendo y tratando de poner algunas cosas en orden, yo diría que tiene que ver con tres aspectos, o por lo menos tres que yo pueda reconocer en este momento. Uno, hay un suicidio como una forma extrema de diferenciarse. O sea, es como yo trato de diferenciarme, yo trato de ser diferente, yo trato y pongo por acá y pongo por allá y trato por aquí. Y en un momento determinado, casi que la escogencia es, bueno, si yo desaparezco, es como la máxima expresión de diferenciación y de alguna manera es un acting, porque volvemos al tema, como el adolescente apenas está saliendo de la infancia, esa conciencia que tenemos nosotros de vida, de lo que implica la muerte, de lo que implica el estar presente,
El adolescente muchas veces no lo tiene. Entonces, en ese tema de me voy a diferenciar, aunque eso me cueste morirme, matarme, no lo ve de la misma manera que lo puede ver un adulto. Hay otros momentos, hay otras situaciones donde el adolescente entra como en esta escogencia, porque muchas veces lo hablan, lo plantean, se lo dicen. Es como también una forma extrema de comunicar algo. Mira, yo quiero que tú entiendas que yo te quiero decir algo. Y hay veces que en los diferentes intentos de tratar de decirlo, no encontraron sino un elemento extremo. Muchas veces pasa que el adolescente no es que se quiera matar, sino que de alguna manera hace ciertos elementos para ser escuchado, y a algunos se les va la mano y se terminan matando. Entonces, en ese sentido, sí creo que otra vez tomando el tema de la comunicación, yo creo que más que entrar en culpas es como una reflexión y un momento de pensar en lo que es la buena comunicación con los hijos y sobre todo con los hijos adolescentes. Los hijos adolescentes todo el tiempo le están diciendo a uno, no de manera verbal, pero no verbalmente están permanentemente hablando. Y ahí es como yo logro captar ese lenguaje no verbal. Y yo diría que el tercer elemento, que quizás es el más fuerte o el más complejo, es cuando ya el adolescente, que nos pasa o le puede pasar no solamente a un adolescente, sino también a un adulto, cuando ya no tolera el sufrimiento. Hay ciertas situaciones, hay ciertas condiciones de vida que generan profundo sufrimiento y llega un momento que ese ser que está cargando con sufrimiento ya no puede más y puede ser un sufrimiento por una determinada condición psicológica, o puede ser un sufrimiento porque la forma en que se ha construido el mundo interior puede ser tan persecutorio que él le genera un sufrimiento permanente. Hay una experiencia que tuvo el grupo de analistas en San Francisco, que yo la comparto mucho porque para mí es como ver el suicidio muchas veces, no como me quiero matar, sino que simbólicamente quiero matar un aspecto mío. Y de esa manera podemos leer de una manera diferente. El grupo de analistas de San Francisco, que están muy pegados al Golden Gate, como el Golden Gate tiene esta estructura tan alta, muchas personas utilizan el puente, el Golden Gate, el puente Golden Gate, para lanzarse, para suicidarse. Como de todas maneras, aunque es muy alto, cuando tú caes en agua, dependiendo del ángulo que tú caes, o te matas porque el agua puede funcionar como si fuera asfalto, pero dependiendo del ángulo funciona como agua. Y entonces caes muy mal, pero puedes sobrevivir. Este grupo encontró con sobrevivientes de este suicidio, porque no fue un intento, se fueron a matar. Encontraron que tiempo después, en la recuperación, muchos sobrevivientes lo veían como una oportunidad de tener una vida diferente. Y entonces este grupo empezó a llamar esa situación el egocidio. Es como ellos no se querían matar ellos como ser humano, ellos querían matar un aspecto de ellos que los atormentaba y que los hacía sufrir, y que muchas veces tiene que ver con esa parte de nuestra naturaleza que llamamos el ego, que bueno, es todo un tema que a lo mejor algún día desarrollaremos, pero es como ese aspecto que puede producir tanto sufrimiento interno que mira, ya no puedo con esto, me lanzo. Y entonces, pero realmente no es que me quiero morir yo, no es que me quiero matar yo, es que ya no aguanto este sufrimiento que vengo cargando. Entonces, oyéndolos ahorita y frente a la pregunta, yo diría, se me ocurre que son tres aspectos diferentes que podemos diferenciar en lo que son los impulsos que pueden llevar a un suicidio, y que yo creo que poderlo identificar nos ayuda porque de alguna manera podemos como tener una cierta referencia desde la cual nos podemos aproximar. Entonces, sí, no sé si quieres complementar o comentar algo más. No, está perfecto. No, de acuerdo completamente. Yo lo que asociaría es que al final la diferenciación familiar tiene que ver con ese, cuando tú dices que una de las variables tiene que ver con la diferenciación, tiene que ver con eso mismo del egocidio. Ese aspecto mío que yo
estoy sintiendo que está buscando emerger y que me trae conflicto y no me permite diferenciarme es con el que quiero acabar, usualmente. ¿Entiendes? Carolina Mejía trae una pregunta muy interesante y es si para hombres y mujeres se activa el mismo arquetipo del héroe. Sí, en ambos se activa igual, pero quizás se manifiesta de manera diferente. ¿Ok? Yo siento que en el hombre yo veo como más esa necesidad como de ser héroe de verdad, se identifica más con esa figura del héroe de verdad y, y además yo he visto más síntomas en el hombre en esa dificultad para separarse sobre todo de la madre. ¿Ok? En las chicas quizás uno no, o yo no lo he visto como con ese carácter como tan heroico. O sea, uno ve más los varones buscando hacer cosas más en ese sentido. En la mujer se manifiesta más en ese proceso de rapto que se va a dar por lo masculino. Ese, yo lo veo un poco más en eso, que es donde ocurre como más el conflicto. No sé cómo lo ves tú, Eduardo. Yo creo que hay como, quizás hay dos elementos o dos momentos, quizás en el ser heroína, yo creo que el proceso es diferente en hombres y en mujeres. Creo que el proceso de la heroína es más complejo que el proceso del héroe, porque yo creo que nosotros venimos de una tradición patriarcal donde de alguna manera hay muchos elementos que favorecen que lo masculino se mueva, mientras que en esa misma sociedad, en ese modelo patriarcal del que estamos viniendo, por el contrario, hay muchos elementos que más bien han interceptado el movimiento de lo femenino. Entonces creo que la expresión de la heroína creo que puede ser más compleja y yo lo ubicaría como en dos elementos, ¿no? Un primer elemento es en esa competencia entre pares. Hay un primer elemento donde es la competencia por lograr como el sobresalir en esa, o sea, es la competencia por sobresalir por la más inteligente, la más estudiosa, o la más bonita, o la que tiene mejor cuerpo, o la que es más hábil en el deporte, o que sobresale de alguna manera. Y entonces allí hay como un primer trabajo en me siento de esta manera. Pero yo creo que hay un segundo momento del cual se habla poco, pero que creo que está allí, que es un momento en que esa mujer empieza a sentir la necesidad de que su voz sea validada. O sea, es como, ok, bueno, ya yo ya yo entré en la universidad y ya de alguna manera me he diferenciado y estoy buscando lo que yo quiero, pero ahí en ese mundo patriarcal es como la sensación de que a mí no me validan porque yo soy mujer. A mí no me validan porque de alguna manera, y todavía, independientemente que aparentemente estamos saliendo del sistema patriarcal, todavía hay muchos elementos que hablan de eso. El tema de los sueldos diferentes, el tema de la discriminación, el tema del abuso, bueno, tantas cosas que conocemos y que muchas mujeres afortunadamente nos han traído a la conciencia y lo han puesto allí. Pero un elemento importante dentro de ese sistema es que muchas veces se necesita, para tener una voz propia, yo tengo que validar la mía. Y muchas veces validar la mía es poder estar de tú a tú con cualquier persona. Y en ese momento es que yo puedo entonces decir, ok, ahí te dejo todo y ahora yo estoy dispuesta y estoy libre para hacer mi vida. Entonces ese proceso, si vemos el proceso de héroe o de heroína para lograr esa autonomía y esa independencia, yo sí creo, yo creo que son diferentes y creo que nuevamente en la mujer se le hace más complicado porque creo que le toca en dos etapas. En el hombre fue, bueno, ya él llega aquí y esa meta que puede variar de individuo a individuo, de arquetipo a arquetipo, de familia en familia, pero es como que llegó, mientras que a la mujer muchas veces se le exige llegar dos veces. O sea, bueno, llegaste a, pero ahora te toca como llegar a. Y O no se le entonces, permite, o no se le permite, porque la mujer tiene que ser la tita de la familia, pensando un poco en como la película como agua para chocolate. exacto, ¿Entiendes? exactamente. Eso uno no ve nunca que la familia espere que haya un tito.
La familia espera que haya una tita. Entonces, ese proceso no se permite, no puede hacer su camino, no puede tomar conciencia de sí misma ni de sus necesidades, porque tiene que ir en función de la familia, ¿no? Sí, por eso es que el tema, otra vez hablando del tema del dragón, a la mujer usualmente le toca matar dos dragones. Ese primero donde de alguna manera se diferencia y logra el lugar dentro de su entorno. Y el segundo donde es la tita que dice, ¿sabes qué? Mi naturaleza no me permite ser tita. Entonces yo tengo que ser yo. Y ahí, bueno, se va con todo. Exacto. Y creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, eso es un poco a nivel de ese camino, lo que yo veo que puede diferenciar la parte del héroe y de la heroína. Creo que son caminos que tienen cosas muy, muy en paralelo, pero sí creo que para la mujer hay hay un algo, hay una parte, hay una etapa que se la hace más complicada. Que el mundo no, que la estructura patriarcal se la ha hecho más complicada. Bueno, y ya como última pregunta de la noche, María Isabel Bernal pregunta acerca de lo que sucede cuando la figura del padre, de la madre, no contribuyen ni favorecen este proceso de diferenciación. Bueno, es que lo que sucede es que va a ocurrir un síntoma que va a venir a manifestarse. Por ejemplo, la persona no desarrolla su vocación porque va a desarrollar la vocación de los padres, ¿ok? O incluso, si uno lo ve más desde un poquito hasta del tipo psicológico. A veces priva a un tipo psicológico que es el que los padres quieren y no el que yo soy. Por ejemplo, si es una familia muy extrovertida, ¿ok? Y yo soy introvertida, entonces eso no se da cabida a que eso se exprese. Una película que a mí me gusta mucho para mostrar el tema de la diferenciación es la película de la familia Bélier, en donde esta chica, que es una familia de todos de sordos, ella tiene que hacer su camino, pero es la que cuida a los padres. Y ella tiene que decidir entre esa lealtad familiar porque yo creo que es muy importante. Tú decías una cosa ahorita, quizás yo hablo mucho de los padres, Eduardo, y sí, la idea no es culpabilizarnos, sino tomar conciencia de las cosas, ¿no? Porque además yo siempre creo que de verdad lo hacemos desde nuestra mejor intención. Entonces, en esa familia de alguna manera, esta chica, por cómo creció, que era la única que podía escuchar, la familia dependía mucho de ella. En la música tenía que separarse. Entonces, bueno, eso es diferenciarse, por ejemplo. O en la película Coco, también lo vemos. Es una película que habla de la muerte, pero el niño tiene que diferenciarse de toda esta lealtad familiar que le pedía rechazar la música. Y poder desarrollar su esencia implicaba la diferenciación. Entonces, cuando ese proceso no se cumple, usualmente el self pide siempre que eso se manifieste. Entonces, en algún momento de la vida, eso, el camino nos va a ir llevando y va a hacerse algún síntoma para que nosotros podamos tomar conciencia de eso y nos vayamos diferenciando. Si ese proceso no ocurre, pues por supuesto va a haber más síntomas o más conflicto dentro del sistema familiar. Va a haber más rebeldía, más rechazo, o vamos a ver una persona muy inhibida también, porque un camino puede ser la rebeldía y otro camino puede ser la pasividad y la inhibición, si ese proceso no se permite. Bueno, con esto, nuevamente, yo te quiero dar muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber facilitado como esta conversación que creo que ha sido muy rica. Creo que hemos tocado cantidad de campos, de terrenos, de cosas. Creo que ha sido muy, muy, muy rica. Por lo menos yo la disfruté muchísimo y creo Yo también. que salieron muchas imágenes, muchos temas que usualmente no los tenemos tan conscientes, pero en este intercambio yo creo que se van como poniendo sobre la mesa. Entonces te lo agradezco muchísimo la compañía, a la audiencia como siempre, muchísimas gracias por estar allí, por estar. Yo creo que el sentido de esto es que ustedes estén allí preguntando y comentando, porque esto es para ustedes, independientemente que lo podamos disfrutar nosotros también muchísimo, pero realmente está dirigido a ustedes y para ustedes, entonces muy agradecido. Y nuevamente a Felipe, bueno, por ese soporte
en estar recogiendo, en estar, yo creo que complementando la limitación por lo menos de mi naturaleza, que es terrible en la parte tecnológica. Entonces, súper agradecido, porque si no, no se pudiera hacer con esta fluidez y con esta comodidad, vamos a ponerlo así. Entonces, nuevamente a todos, bueno, muchísimas gracias por estar allí. Les recuerdo que vienen 2 días más de conversatorio, un poco enfocados a ciertas herramientas y ciertos elementos para esto que estamos viviendo. Este jueves tenemos un conversatorio con María Elvira Camargo, que nos va a estar hablando de comunicación efectiva, nuevamente hablando de lo que es obvio. O sea, comunicarse lo hacemos todo el tiempo. Ahora, si nosotros tenemos ciertos tips, ciertos elementos, ciertas referencias que puedan mejorar la comunicación, créanme que esa forma se potencia muchísimo. Y la semana que viene, el martes, vamos a tener otro conversatorio muy interesante también, que tiene que ver con conciencia corporal, como un gran aliado de las personas que de alguna manera hemos trabajado en esa subconsciencia corporal. Agradecemos cómo ese trabajo previo ha sido un gran aliado en esta situación tan complicada que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, esperemos que estén con nosotros también haciendo sus preguntas y sus comentarios. Y nuevamente, muchas gracias y todos muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Gracias a todos. Bye, bye. Chao, Felipe.